Tengan todos muy buenas tardes. Bueno, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Que Dios está con nosotros, que Él es fiel y misericordioso, tardo para la ira, grande misericordia, es nuestro Salvador, nuestro ayudador, y Él siempre está pendiente de nosotros. Y nosotros sabemos que podemos contar con Él cada vez que estemos en medio de tribulación o depresión o tengamos algún problemilla por ahí, con nuestros hijos, con finanzas, etcétera, con lo que sea. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Pues hoy es un día más que Él nos permite estar aquí presente delante de ustedes para traer buenas nuevas de salvación a todos sus hogares o donde quiera que usted se encuentre. Siempre, como se lo he dicho, a través del Facebook, a través de YouTube, Laicos en Acción, y a través de Radio Costa Rica, 930 AM. Todos los jueves a partir de esta hora estaremos siempre compartiendo con ustedes todas estas palabras preciosas que el Señor nos manda para compartir con ustedes. Bueno, pues antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él nos ayude, porque sin Él y su Santo Espíritu no podemos hacer absolutamente nada. Incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, estamos de nuevo aquí delante tuyo, delante de tu presencia, Padre, para que nos ayudes a hacer de este programa una bendición para muchas personas, para muchas familias, y que lo lleves donde tú quieras llevarlo, Padre eterno, y que hagas que esta semilla que estamos sembrando fructifique, germine en los hogares que tú quieras que germine, porque unos sembramos, otros cosechamos. Así es que es tu palabra, es tu bendición, es tu voluntad y aquí estamos nosotros para cumplirla lo más que podamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver en su templo, porque es parte de esta convivencia que él tuvo con su pueblo, que él sigue compartiendo con nosotros, pero en persona, cuando él estuvo en esta tierra y compartió con todos los que tenía que compartir, y él dejó todas estas memorias para que nosotros pudiéramos aprender de ellas y compartirlas con ustedes. Siempre en el tema grande que es el deseado de toda la gente, y hoy vamos a ver en su templo. Después de esto, descendió a Capernaum, después de que él estuvo en las bodas de Caná. Después de que él vino de las bodas de Caná, él descendió a Capernaum. Él y su madre y hermanos y discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. No había anunciado todavía públicamente su visión, e iba inadvertido entre la muchedumbre. En tales ocasiones, el advenimiento del Mesías, que había adquirido tanta preeminencia debido al ministerio de Juan, era a menudo el tema de conversación entre todos los judíos. El tema principal de conversación en ese momento era Cristo Jesús. La esperanza de grandeza nacional se mencionaba con fogoso entusiasmo. Ellos soñaban con que Jesucristo iba a ser el Mesías, iba a ser el que iba a liberar a su pueblo del yugo romano y que los iba a sacar adelante. Pero estaba muy lejos de que esto sucediera, porque los planes de Cristo no eran para este mundo, sino que eran para la vida eterna, para la vida eterna. Y Jesús sabía que esta esperanza iba a quedar frustrada, porque se fundaba en una interpretación completamente equivocada de las Escrituras. Con profundo fervor explicaba las profecías y trataba de invitar al pueblo a estudiar más detenidamente la palabra de Dios. Lo primero que él hizo fue tratar de dilucidar las Escrituras para que la gente no estuviera confundida con las cosas que él iba a hacer.
Pero usted sabe que cuando uno se hace ideas fijas en la cabeza, es muy difícil que le aparten a uno de esas ideas fijas que uno tiene. Los dirigentes judíos habían enseñado al pueblo que en Jerusalén se les indicaba cómo adorar a Dios. Allí, durante la semana de la Pascua, se congregaba gran muchedumbre que venía de todas partes de Palestina y aún de países más lejos. Los atrios del templo se llenaban de una multitud promiscua. Óigame bien, una multitud promiscua. Muchos no podían traer consigo los sacrificios que habían de ser ofrecidos en la representación del gran sacrificio. Y para comodidad de ellos, se compraban y se vendían animales en el atrio exterior del templo. Y allí se entregaban todas las clases del pueblo para comprar sus ofrendas. Y allí se cambiaba el dinero extranjero por la moneda del santuario. Bueno, primero que todo recordemos que el Sanedrín y los altos jerarcas tenían una moneda que era la que ellos utilizaban. Eso en primer lugar. En segundo lugar, recordemos que todos los animalitos que ellos presentaban para ser sacrificados tenían que ser sin mancha, sin arruga, sin ningún desperfecto. Y recordemos también que tenían que ser aprobados esos animalitos por los del Sanedrín. Pues como mucha gente venía de tan lejos, no podía traer desde su país de donde vivía o residía o su lugar donde residía, no podían venir cargando los animalitos. Entonces ellos llegaban ahí a comprarlos para ofrecerlos en sacrificio. Eso eran algunas personas. Otras personas lo que hacían era llevar el animalito, pero los de Sanedrín, muy corruptamente, les decían que el animalito no servía y le encontraban algún desperfecto. Y entonces se dejaban el animalito con el desperfecto y les vendían un animalito que según ellos estaba en perfectas condiciones. Y vamos a leer Éxodo 30, del 12 al 16. Éxodo 30, del 12 al 16. Pero antes vamos a leer mejor Juan 2, del 21 al 22. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En base a estos versículos es que se va a analizar todo lo que vamos a desenvolver en este programa. Dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y ahora vamos a leer Éxodo 30 del 12 al 13. Dice, cuando tomes del número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno no dará a Jehová el rescate de su persona. Cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya entre en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Y esto hará todo aquel medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda de Jehová. Esas eran las cuentas que ellos tenían que pagar por sí mismos para quitar sus pecados. Vamos a leer Éxodo 30 del 14 al 16. Éxodo 30 del 14 al 16. Dice, todo lo que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomará de los hijos de Israel dinero de las expiaciones, y lo dará para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Esto era lo que había que pagar en dinero
por los pecados. Y se requería que cada judío pagase anualmente medio ciclo como el rescate de una persona. Y el dinero recolectado se usaba para sostén del templo. Además de esto, se traían grandes sumas como ofrendas voluntarias que eran depositados en los tesoros del templo. Y era necesario que toda moneda extranjera fuera cambiada por otra que se llamaba el ciclo del templo, que era aceptado para el servicio del santuario. El cambio de dinero daba oportunidad al fraude y a la extorsión, y se había transformado en un vergonzoso tráfico que era fuente de renta también para los sacerdotes. Entonces, aumentaban el tipo de cambio según fuera el caso. ¿Para qué? Para que esa diferencia cambiaria quedara a favor de los sacerdotes del templo. Eran grandes negociantes. Nosotros todos hemos sabido que los judíos siempre han sido grandes negociantes. Pues los negociantes pedían precios exorbitantes por los animales que vendían y compartían sus ganancias con los sacerdotes y gobernantes, quienes se enriquecían, así a expensas del pueblo. Se habían enseñado a los adoradores a creer que si no ofrecían sacrificios, la bendición de Dios no descansaría sobre sus hijos o sus tierras. Así se podían obtener un precio elevado por los animales, porque después de haber venido de tan lejos, la gente no quería volver a sus hogares sin cumplir el acto de devoción por el cual habían venido. Imagínense tener yo un pecado que me está asfixiando, porque hay muchas veces, hay pecados que uno comete que no lo dejan tener paz. Bueno, ningún pecado que uno cometa, la verdad es que lo deja tener paz. Y querer uno quitarse aquel pecado de encima y caminar, hacer grandes, largas caminatas o ir de un país a otro para que le perdonen a uno el pecado y encontrarse con el animalito que llevaba no era el necesario, no era el que debía ser, o que el tipo de cambio había aumentado y tenía que dar uno más dinero y uno deseando quitarse aquel pecado de encima y que no recayera ni sobre mis hijos ni sobre mis tierras. Pues en ocasión de la Pascua se ofrecía un gran número de sacrificios y las ventas realizadas en el templo eran muy cuantiosas. La confusión consiguiente daba la impresión de una ruidosa feria de ganado. Me imagino yo que es como estar en el mercado, más bien que el sagrado templo de Dios. Podían oírse voces agudas que regateaban, el mugido del ganado vacuno, los balidos de las ovejas, el arrullo de las palomas, mezclado con el ruido de las monedas y de disputas airadas. La confusión era tanta que perturbaba a los adoradores y las palabras dirigidas al Altísimo quedaban ahogadas por un tumulto que invadía el templo. Los judíos eran excesivamente orgullosos de su piedad y se regocijaban de su templo. Consideraban como blasfemia cualquier palabra pronunciada contra él. Eran muy rigurosos en el cumplimiento de las ceremonias relacionadas con él. Pero el amor al dinero podía más que todo lo demás, ¿verdad? Había prevalecido sobre sus escrúpulos. Apenas se daban cuenta de qué tan lejos se habían apartado del propósito original del servicio instituido por Dios mismo. En ese momento ellos se olvidaban de todo principio. Lo único que querían era más y más dinero y ya no les importaba todo lo demás. Cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí, ese lugar quedó consagrado por su presencia. Moisés recibió la orden de poner límites alrededor del monte y santificarlo. Y se oyó la voz del Señor pronunciar esta amonestación. Vamos a leer esta amonestación y la encontramos en Salmo 69:9. En el Salmo 69:9. Vamos a ver si es cierto. No, vamos a leer Éxodo 19, del 12 al 13.
Éxodo 19, del 12 al 13. Dice así: y señalás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, y cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Él había delimitado el monte, cuándo, cómo y dónde podían subir y quiénes podían subir. Así es que en ese momento, si una persona que no era la indicada o en un momento que no era el propicio subía, fuera animal o sea persona, o era apedreado o era asaeteado. Y así fue enseñada la lección de que donde quiera que Dios manifieste su presencia, ese lugar es santo. Y las dependencias del templo de Dios debieran haber sido consideradas sagradas. Pero en la lucha por obtener la ganancia, se olvidaron de todo eso. Y allí era un escándalo increíble. Era como estar en Costa Rica, se hace una feria del agricultor todas las semanas. Era como estar en la feria del agricultor. Todo el mundo habla, todo el mundo regatea y los vendedores dan voces promocionando sus ventas. Los sacerdotes y gobernantes eran llamados a ser representantes de Dios ante la nación y debían haber corregido los abusos a que se sometían en el atrio del templo. Debieran haber dado a la gente un ejemplo de integridad y compasión. Y en vez de buscar sus propias ganancias, debieran haber considerado esta situación y la necesidad de los adoradores. Y debieran haber estado dispuestos a ayudar a aquellos que no podían comprar los sacrificios requeridos. Pero no obraban así. La avaricia había endurecido sus corazones. Ellos no tenían compasión de nadie. Si una persona pobre, humilde, no tenía el dinero para pagar el medio ciclo de plata o para comprar un palomino, que era la ofrenda más barata, no se la daban, ni se la regalaban, ni nada, porque ellos lo que veían era el dinero. Acudían a esta fiesta los que sufrían, los que se hallaban en necesidad y angustia. Estaban allí los ciegos, los cojos, los sordos. Algunos eran traídos sobre camillas y muchos de los que venían eran demasiado pobres para comprarse la más humilde ofrenda para Jehová y aún para comprar alimentos con que satisfacer su hambre. Imagínense un cojo, un siervo. En aquel entonces ellos no podían trabajar y no tenían dinero. No tenían dinero para comprar las ofrendas y no tenían plata. No tenían. Y tal vez cargados de pecados. Y a ellos les causaba gran dolor las declaraciones de los sacerdotes. Estos se jactaban de su piedad y aseveraban ser los guardianes del pueblo, pero carecían en absoluto de solidaridad y compasión. En vano los pobres, los enfermos, los moribundos pedían su favor. Sus sufrimientos no despertaban piedad en el corazón de los sacerdotes. Al entrar Jesús en el templo, su mirada abarcó toda la escena. Vio las transacciones injustas que se estaban realizando. Vio la angustia de los pobres que pensaban que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados. Vio el atrio exterior de su templo convertido en un lugar de tráfico profano. Y el sagrado recinto se había transformado en una vasta lonja. Cristo vio que algo debía hacerse. Habían sido impuestas numerosas ceremonias al pueblo, sin la debida instrucción acerca de su significado. A nadie le interesaba el significado de todos lo que se hacía en el templo. Simplemente se hacía y punto. La gente no entendía ni para qué era ni por qué era.
Adoradores ofrecían sus sacrificios sin comprender que prefiguraban el único sacrificio perfecto. Y entre ellos, sin que le reconociese ni honrase, estaba aquel el cual simboliza todo el ceremonial. Ahí estaba, viendo todas las barbaridades que se hacían en el templo. Él había dado instrucciones acerca de las ofrendas, comprendía su valor simbólico y veía que ahora había sido pervertida y mal interpretada. El culto espiritual estaba desapareciendo rápidamente. Ningún vínculo unía a los sacerdotes y gobernantes con su Dios. La obra de Cristo consistía en establecer un culto diferente. Y a eso era lo que él venía. A ordenar las cosas, a poner las cosas en su lugar. Imagínense cuando él llegó al templo con aquella mirada escrutadora y abarca toda la escena que se extendía delante de él mientras estaba de pie sobre las gradas del atrio del templo. Con mirada profética vio al futuro, abarcando no solo años, siglos y edades. Vio cómo los sacerdotes y gobernantes privarían a los menesterosos de su derecho y prohibirían que el evangelio se predicase a los pobres. Vio cómo el amor de Dios sería ocultado de los pecadores y los hombres traficarían con su gracia. Y al contemplar la escena, se llenó de indignación y la autoridad y el poder se expresaron en su semblante. La atención de la gente fue atraída hacia él. Los ojos de los que se dedicaban a su tráfico profano se clavaron en su rostro. No podían retraer su mirada. Sentían que este hombre leía los pensamientos más íntimos y descubrían sus motivos ocultos. Algunos intentaron esconder la cara, como si en ella estuviesen escritas sus malas acciones, pero ser leídas para ser leídas por aquellos ojos escrutadores. Nada más, imagínense lo que era tener a Cristo Jesús delante de uno y que lo estuviera analizando hasta lo más profundo de nuestro pensamiento. En ese momento, toda la confusión que había y todo el mundo se cayó. Cesó el ruido del tráfico de los negocios. El silencio se hizo penoso. Un sentimiento de pavor dominó a la asamblea. Fue como si hubiese comparecido ante el tribunal de Dios para responder por sus hechos. Mirando a Cristo, todos vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de la humanidad. La majestad del cielo estaba allí como el juez que se presenta en el día final. Y aunque no la rodeaba esa gloria que la acompañará entonces, tenía el mismo poder de leer el alma. Sus ojos recorrían toda la multitud, posándose en todos y cada uno de los presentes. Su persona parecía elevarse sobre todos con imponente dignidad y una luz divina iluminaba su rostro. Habló y su voz clara y penetrante, la misma que sobre el monte Sinaí había proclamado la ley que los sacerdotes y príncipes estaban transgrediendo. Y se oyó repercutir bóvedas del templo. Quita de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Nada más imagínense con qué autoridad la dijo. Nada más. Piense por un instante, imagínenselo. Donde dijo, quita de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Descendiendo lentamente de las gradas y alzando el látigo de cuerdas que había recogido al entrar en el recinto, ordenó a la hueste de traficantes que se apartase de las dependencias del templo. Con un celo y una severidad que nunca manifestó antes, derribó la mesa de los cambiadores. Las monedas cayeron y dejaron oír su sonido metálico en el pavimento de mármol. Nadie pretendió poner en duda su autoridad.
Nadie se atrevió a detenerse para recoger las ganancias ilícitas. Jesús no lo hirió con el látigo de la cuerda, pero en su mano el sencillo látigo parecía ser una flamígera espada. Los guardias del templo, los sacerdotes, especuladores, los cambiadores y los negociantes en ganado huyeron del lugar con sus ovejas y sus bueyes, dominados por un pensamiento: el escapar a la condenación de su presencia. El pánico se apoderó de la multitud y se sentía predominio de su divinidad. Gritos de terror escaparon de centenares de labios pálidos. Ante los discípulos, aún los discípulos temblaron. Les causó temor sus palabras y los modales de Jesús, tan diferentes de su conducta. Y vamos a leer el Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Me consumió el celo de tu casa. Pronto la muchedumbre se fue alejada del templo del Señor con toda y su mercancía. Los atrios quedaron libres de todo tráfico profano, y sobre la escena de confusión descendió un profundo silencio solemne. La presencia del Señor, que antiguamente santificara el monte, había hecho sagrado el templo levantado en su honor. Ahí estaba Él limpiando el templo. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Entonces yo me pregunto ahora, ¿es el templo de Dios todas esas iglesias que trafican con el perdón de los pecados, con los diezmos, con las ofrendas, con predicando prosperidad? ¿Está Dios ahí? ¿Está Cristo Jesús ahí? Difícilmente, ¿verdad? Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo de alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuario del Espíritu Santo. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaba con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminada por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Es una representación de cuando uno tiene maldad en el corazón y cuando tenemos el corazón lleno de pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto que deseáis vosotros. Vamos a leer Malaquías 3 del 1 al 3. Malaquías 3,
del 1 al 3. Primero vamos a leer del 1 al 2. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores. Y Malaquías 3:3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Vamos a leer también Primera de Corintios 3, del 16 al 17. Primera de Corintios 3, del 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo es de Dios, el cual sois vosotros. Santo es. Bueno, pues en ese momento estaba él limpiando el templo, porque él quería morar en él. Así como desea morar en usted y en mí, pero él no puede estar donde haya corrupción, donde haya pecado, donde haya suciedad. ¿Por qué? Porque Él es santo y el lugar donde Él quiere estar tiene que ser santo también. Entonces debemos permitirle a Dios limpiar nuestro templo. Ningún hombre puede por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero no forzará la entrada. No forzará la entrada. Y vamos a leer Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Dice así. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Él no fuerza ninguna puerta. Uno es el que tiene que abrirle la puerta. Vamos a leer también 2 de Corintios 6:16 y Miqueas 7:19. 2 de Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Y Efesios 2:21-22 dice, en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todas estas promesas Dios nos las ha hecho. Dios nos las ha hecho. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos de una vez y para siempre que mi cuerpo es el templo de Dios y que como tal debe estar limpio, debe estar santo y que día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, tenemos que limpiarlo y purificarlo. Y lógicamente que tenemos que entender que el único que puede limpiarnos es Cristo Jesús a través de su sangre. Él es el único que tiene la potestad de perdonar nuestros pecados. Dominados por el terror, los sacerdotes y príncipes habían huido del atrio del templo y de la mirada escrutadora que leía sus corazones. Mientras huían, se encontraron con otros que se dirigían al templo y les aconsejaron que se volviesen, diciéndoles que habían visto lo que habían visto y oído. Cristo miró adelante a los hombres que huían,
compadeciéndose de su temor y de su ignorancia de lo que constituye el verdadero culto. En esta escena veía simbolizada de toda la nación judía por culpa de su maldad e impenitencia. ¿Cuánta gente es corrida de los atrios de las iglesias? ¿Cuánta gente es corrida de un estudio de una palabra de Dios? Porque ¿qué es lo que dicen? No, ahí no se puede estar. No, piden demasiado. No, piden demasiada plata. No, desde el mismo momento en que uno llega, le exigen cuánto tiene que dar de diezmo. Y no hablan del amor de Cristo, no hablan del perdón de los pecados, no hablan de sus promesas sanadoras y vivificadoras. ¿Y por qué huyeron los sacerdotes del templo? ¿Por qué no le hicieron frente? El que les ordenaba que se fuera era el hijo de un carpintero, un pobre Galileo, sin jerarquía ni poder terrenales. Eso era lo que ellos decían. Entonces, ¿por qué le tuvieron miedo? ¿Por qué no lo resistieron? ¿Por qué abandonaron la ganancia tan mal adquirida y huyeron a la orden de una persona de tan humilde apariencia externa? Cristo hablaba con la autoridad de un rey y en su aspecto y en tono de su voz había algo a la cual ellos no podían resistir. Al oír la orden se dieron cuenta, como nunca antes, de su verdadera situación hipócrita y ladrones. Cuando la divinidad fulguró a través de la humanidad, no solo vieron indignación en el semblante de Cristo, se dieron cuenta del significado de sus palabras, se sintieron como delante del trono del juez eterno, como oyendo su sentencia para ese tiempo y la eternidad. Y por el momento quedaron convencidos de que Cristo era el profeta. Y muchos creyeron que era el Mesías. El Espíritu Santo les recordó vividamente las declaraciones de los profetas acerca del Cristo. No quisieron arrepentirse. Sabían que se habían despertado la consideración de Cristo hacia los pobres. Sabían que ellos habían sido culpables de extorsión en su trato con la gente. Por cuanto Cristo discernía sus pensamientos, le odiaban. Su represión en público los humillaba su orgullo, sentían celos de su creciente influencia con la gente. Y resolvieron desafiarle acerca del poder por el cual los había echado y acerca de quién les había dado esa autoridad. Pensativos, pero con odio en el corazón, volvieron lentamente al templo. Pero cuando ellos huyeron, los pobres quedaron atrás y estos estaban ahora mirando a Jesús, que expresaba su amor y solidaridad. Con lágrimas en los ojos, decía a los temblorosos que le rodeaban: no temáis, yo os libraré y vosotros me glorificaréis. Por esta causa he venido al mundo. La gente se agolpaba en la presencia de Cristo con súplicas urgentes y lastimeras, diciendo: Maestro, bendíceme. Su oído atendía su clamor. Con una compasión que superaba la de una madre, se inclinaba sobre los pequeñuelos que sufrían. Todos, absolutamente todos, recibían atención. Cada uno quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Los concurrentes relataban la historia del dolor que habían sufrido. Cristo les había sanado y encontraron al ayudador. Y esa era la labor que venía Cristo a desarrollar en la tierra. Casualmente era esa. Hablarles de su eterno poder, su deidad, su amor, su comprensión, su perdón. Eso era lo que les venía a enseñar. En ocasión de la crucifixión de Cristo, los que habían sido sanados no se unieron con la turba para clamar: crucifícale. Sentían gran solidaridad. Le reconocían como su Salvador.
Escucharon la predicación de los apóstoles y con su palabra lograron entendimiento para ser instrumentos de salvación. Y eso es lo que Cristo quiere ser de nosotros, que seamos instrumentos de salvación. Los que huyeron después de un tiempo miraban con asombro las obras de Jesús y quedaron convencidos que él cumplía las profecías concernientes al Mesías. Habían quedado impresionados por la autoridad divina, pero la influencia de los sacerdotes y gobernantes era suprema. Se ofendieron porque el tráfico había sido interrumpido y ahogaron las convicciones del Espíritu Santo. Los sacerdotes debían haber reconocido al ungido, porque en sus manos estaban los rollos sagrados que describían su misión, y sabían que la purificación del templo era una manifestación de un poder más que humano. Le preguntaron, ¿qué señal nos muestras al hacer eso? Jesús le había mostrado la señal. Al hacer penetrar la luz en su corazón y al ejecutar delante de ellos las obras que el Mesías debía efectuar. Cuando le pidieron la señal, le respondió, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús se refería no solo a la destrucción del templo y del culto judaico, sino a su propia muerte. La destrucción del templo de su cuerpo. Cuando los sacerdotes y gobernantes volvieron al templo, planearon matar a Jesús y librarse del perturbador. Cuando descifró los designios de ellos, no lo comprendieron. Aplicaron la destrucción solamente al templo de Jerusalén y exclamaron, en 46 años fue este templo edificado, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Le parecía que Jesús había purificado su incredulidad, justificado su incredulidad, y se confirmaron en la decisión de rechazarlo. Eran completamente mal interpretadas sus palabras, Cristo sabía que sus palabras iban a ser mal interpretadas por los judíos incrédulos y que sus palabras las volverían contra él. En el juicio iban a ser representadas contra él como acusación y en el Calvario recordadas como escarnio. Darlas a entender sería darle a los discípulos un conocimiento de su sufrimiento, ocasionándoles pesar más allá de lo que podían soportar, y a los judíos el resultado de su prejuicio e incredulidad. Estas palabras de Cristo fueron pronunciadas por causa de aquellos que iban a creer en él. Serían pronunciadas en ocasión de la Pascua, oídas por millares de personas en todas partes del mundo. Después de ser resucitados, serían entendidas y en evidencia concluyente de su divinidad. A causa de las tinieblas espirituales, aún los discípulos dejaron de comprender las lecciones, pero muchas de esas lecciones le fueron aclaradas por los sucesos siguientes. Con referencia al templo de Jerusalén, la palabra del Salvador, destruida este templo, y en 3 días lo levantaré, tenía un significado más profundo que el recibido por los oyentes. Cristo era el fundamento y la vida del templo. El templo se hizo para que Dios morara en él, para que Cristo morara en él, pero no para que morara físicamente, era espiritualmente. Él era el fundamento y la vida del templo. Sus sacrificios tipificaban el sacrificio del Hijo de Dios. El sacerdocio representaba el carácter y las obras mediadoras de Cristo. El culto era una predicación de la muerte del Salvador para redimir al mundo. Sin Cristo, ninguno de estos rituales tenía valor. Ninguno tenía valor. Cuando los judíos lo entregaron a la muerte, rechazaban todo lo que significaba el templo y sus ceremonias. Como la ofrenda de Caín, no expresaban fe en el Salvador. Al dar muerte a Cristo, destruyeron virtualmente su templo.
Cuando Cristo fue crucificado, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, indicando que el sacrificio final se había realizado y ese ritual había terminado para siempre, para siempre. Vamos a leer ahora Colosenses 2:15. Dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos 8:2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y Zacarías 6, del 12 al 13 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, el varón, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. A la muerte del Salvador, las potencias de las tinieblas parecieron prevalecer y se regocijaron en victoria. Pero Jesús salió vencedor, despojando principados y potestades, los avergonzó públicamente, triunfando de ellos en sí mismos. Pasó de ser ministro de santuario a aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. El templo celestial, del cual era figura el terrenal, no fue construido por arquitecto humano. He aquí el varón cuyo nombre es Vástago. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solio. Así los hombres fueron dirigidos al verdadero sacrificio por los pecados del mundo. Cesó el sacerdocio terrenal. Pero miramos a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre esparcida que habla mejor que la de Abel. Aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera en pie. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, sino por su propia sangre, entró de una sola vez al santuario, habiendo sostenido eterna redención. Eterna redención. Vamos a leer ahora Hebreos 19:24. A Jesús, mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 9, del 8 al 9. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se ha manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Hebreos 9:10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente en Cristo, sumo sacerdote por los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino por la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y Hebreos 4, del 14 al 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que tenemos que hacer, acercarnos al trono de la gracia. Limpiar primero nuestro corazón. Ya no lo hacemos matando un animalito, lo hacemos con la preciosa sangre de Cristo. Y Cristo es el que nos purifica. Con un corazón contrito y humillado, pidámosle a Dios por nuestros pecados, para que Él nos limpie de toda sensualidad, de todo acto de pecaminosidad. Porque Él está en el santuario celestial, intercediendo por nosotros, para que nosotros podamos tener su gracia salvadora. Hay que acercarse al trono de la gracia. Tenemos que alcanzar su misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No tenemos que llevar ofrendas, no tenemos que llevar dinero, no tenemos que hacernos impresionar por los pastores que ahora exigen y demandan que nosotros tenemos que pagar los diezmos y las ofrendas. Es obligación de nosotros dar diezmos y las ofrendas, porque Dios no lo solicita en su palabra. Y es cierto que los diezmos y las ofrendas también sirven para la manutención de los pastores, pero no es solo para ellos, es para el bienestar de toda la multitud. Y lo primero que tenemos que predicar es el amor de Cristo, su gracia purificadora, que Él es nuestro sostén, es nuestro sanador, es nuestro salvador. Que la prosperidad viene después, porque su palabra lo dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que limpiemos nuestro templo, que nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, pues este era el tema que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí presentárselos. Que Dios nos los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Que tengan un principio y feliz y fin de semana perfectos. Que Dios los protege y los guarde.